Mi querido Cabeto, ¿cómo está usted? Muy bien, estoy muy contento de verte acá. Pues ya estamos en línea, así que bienvenidos, Tony, gracias, Alejandra, qué gusto, y todos los demás. Muy buenos días. Estamos aquí iniciando actividades como todo buen lunes, viendo cómo vamos a cambiar el mundo del turismo. Y pues agradecerle primero que nada a todos ustedes por aceptar esta invitación en un lunes temprano para poder conversar pues, de un tema que es tan apasionante y tan interesante como es el turismo en estos días. Y pues en ese sentido me gustaría mucho, me gustaría mucho pues, que nos darles la bienvenida, invitar a Gerardo, que él ha sido quien nos ha estado ayudando pues, a llevar esta línea editorial en una forma muy interesante, y pues hoy con Tony Yarto y Alejandra Millán, que son nuestros embajadores que han estado ayudándonos a conseguir pues, cada quien a su siguiente conferencista, y pues hoy tenemos a los Duque, que son un extraordinario tema que vamos a platicar. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, buenos días a todos. Y sí, efectivamente, ya pasan las semanas y se va fortaleciendo la presencia, la calidad y la fuerza de este foro. Les agradezco, Tony, por supuesto, Betina, queridos amigos todos, y nuestros queridos paisanos, amigos de Colombia, que con su ejemplo y con su experiencia nos nutren de nueva información fresca para nosotros aquí en México. Un gusto saludar a todos y pues arrancar siempre en lunes temprano es que tenemos proyecto para adelante. Pues adelante, esto realmente aquí, Alejandra Millán, muchísimas gracias por hacer transferir esta estafeta en una forma muy poderosa, gracias a que ya es parte de la cadena que Tony hizo contigo. Y pues me gustaría, Alejandra, darte la oportunidad que tú nos presentes a los invitados. Tú los conoces, son gente de una extraordinaria reputación y calidad en el tema, que hoy vamos a tratar algo que es un poco diferente, ¿no? En ese sentido me gustaría, Alejandra, que nos platicaras ese contexto. Bueno, muy buenos días a todos, Jorge, Tony, Betina, Héctor, Gerardo y a todos los demás compañeros, Felipe, que están conectados en este momento. Obviamente un saludo muy especial para Cabeto, un saludo muy especial para Wilmar. Gracias por aceptar esta invitación a un espacio que han venido construyendo nuestros amigos en México, y obviamente pues Jorge está en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues realmente entrar a hablar hoy de temas de turismo sin tener en cuenta la historia y sin tener en cuenta las narrativas, creo que turismo sin narrativa y sin historia no es turismo. Entonces, por esa razón, propuse traer como invitados, y los conozco muy bien, a Cabeto y a Wilmar, dos apasionados por el tema literario, dos apasionados por un turismo disruptivo, un turismo diferente, un turismo creativo. Ellos acá en Colombia tienen una empresa que se llama Paz Aporte, una empresa que hizo una apuesta hacia lo que tenía que ver el turismo, ellos también les irán con apuesta grandísima por la literatura, por todas estas historias contadas alrededor de nuestros paisajes y obviamente alrededor de personajes tan importantes que hemos tenido y que los mexicanos también han querido mucho, como Gabriel García Márquez. Entonces, bueno, la verdad, hablar sobre ellos tendría que sacar una lista demasiado grande. Yo prefiero más bien que ellos nos cuenten un poquito más cómo incursionaron en todo este tema literario y esa visión que ellos tenían alrededor del turismo en el temas de posconflicto, y pues me parece muy acertado porque ellos lograron, a través de algo que sucedió en algún momento, lograr sacar este tipo de turismo, y ahorita estamos hablando de post-COVID. Entonces,
Quiero darles la bienvenida a Carlos Alberto Duque, más conocido como Gabeto, y a Wilmar Duque, conocido como Wilmar. Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias. Qué gran honor estar acá. Muchísimas gracias a todos también. Muy complacidos de poder compartir con ustedes este inicio de semana. Esa generosidad con la que nos presentan, esperamos que sea equivalente a lo que desarrollemos en este espacio, que lo valoramos muchísimo, entre otras cosas por la relación México-Colombia con la literatura y especialmente con Gabriel García Márquez, que es nuestro mentor. Pues adelante, platícanos un poquito, Carlos, de todo esto. O sea, aquí conocer un poco de la historia de ustedes dos, de dónde vienen, todo lo que han producido. O sea, hay muchos temas que pues realmente estamos ávidos de poder conocer. Muchísimas gracias, Jorge. Voy a hacer una intervención compartida con mi hermano. Y entonces les voy a contar un poco de dónde nace la idea de turismo literario en Colombia. Le pedimos el favor a Andrés Guerrero si nos puede apagar el micrófono. Gracias. Bien, digamos que hay un tema que nos ha inquietado muchísimo a la hora del turismo, y es eso que hablan de lo experiencial, de esto que hablan de los productos de alto valor, valor que no tiene, en este caso, relación con precio, pero que lógicamente logra ubicarte un segmento de público que como viajero tiene un buen comportamiento y también hay que reconocerlo, tiene una buena capacidad de gasto. Lo que pasa es que la tarea inicial correspondía a una acción quijotesca, porque, bueno, lastimosamente, y nos toca reconocerlos, nosotros no somos un país de gente que lee, tenemos un promedio muy bajo en la lectura, y lo que nosotros sentimos fue un gran temor. Digamos que ese miedo que nos impulsó a desarrollar esto está muy relacionado con el patrimonio literario, no solamente de Colombia, sino con el patrimonio literario del mundo entero. Y si bien es cierto, hay otros países que han desarrollado temas de turismo literario de una manera fantástica. Nosotros, cuando empezamos a hablar de esto, corría más o menos el año 2002, y lo único que nos llevaba a esto era a ser tildados de locos. Y realmente yo estuve muy de acuerdo con la tilde que me pusieron, pero yo siempre he aclarado que lo mío no es una locura, sino una locura con método. Aquí hay unas personas que están detrás de todo esto, que me parece que no, mejor dicho, hablar del turismo literario y no nombrarlas nos quedaría incompleto. Hay una persona a quien queremos mucho, que fue el doctor Oscar Rueda. Él, siendo viceministro de Turismo, en algún momento me dice: yo quiero que usted me escriba un texto en donde me diga las ideas y las cosas que usted está pensando alrededor del turismo. Entonces, en el escrito que yo hice, hay un fragmento que dice: cuando Gabriel García Márquez muera en México, no había muerto en ese momento, en Colombia nos habremos quedado con memoria de putas tristes, creyéndonos muy cándidos y muy heréndidos cuando somos unos desalmados, y esa es la increíble y triste historia. Esto
lo hice parodiando dos obras de Gabriel García Márquez, que son Memoria de mis putas tristes y La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Pienso que cuando Oscar Rueda leyó ese fragmento, yo me gané un madrazo y un aplauso. Digamos que los dos me sirven, pero había uno que era el que me permitía entrar a hablar del asunto. Entonces me dice, ¿qué quieres decir con esto? Y yo, abro comillas, dije, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava. Oiga, viceministro, 20 casas de barro y caña brava a orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por entre un lecho de piedras blancas, grandes, enormes y pulidas. Las cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una tribu de gitanos desarrapados me dijo, pare, dígame concretamente qué hacemos con ese fragmento que usted está leyendo. Y yo le dije, pues claramente debiéramos hacer un hotel de 20 casas de barro y caña brava. Lo debemos hacer a orillas de un río de aguas diáfanas que debiera ser el río Aracataca o el río Cataca, como lo conocen los cataqueros. Cataqueros, para aclarar, es el gentilicio de los nacidos en Aracataca. Así las cosas, Gabriel García Márquez era cataquero. Y esas 20 casas de barro y caña brava las convertimos en un hotel. Y el hotel debe ser un hotel temático. Y tendrá una casa blanca grande que será la casa de los Buendía. Y en adelante empezaremos con ese hotel a desarrollar los guiones de 100 años de soledad y de las obras que anteceden a 100 años de soledad, como son claramente La mala hora, La hojarasca, el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. ¿En qué derivó todo esto? Nosotros todavía no hemos hecho el hotel, pero sí hemos hecho otras cosas alrededor de este asunto que posteriormente nos llevaron a una reunión con un grupo de intelectuales. No me incluyo como intelectual, yo era simplemente el observador porque estábamos con un grupo donde estaba William Ospina, donde estaba el poeta Juan Manuel Roca, donde estaba Luis Ángel Parra y una serie de intelectuales del país, y nos dimos a la tarea de hacer el mapa de la literatura colombiana. Y mi hermano se fue un poco más allá y cogió ese mapa de la literatura colombiana, hizo una documentación y de ahí él derivó un tema con la música. Así las cosas, nosotros hablamos de lo literario y lo musical, porque la música también es literatura, y esto nos ha llevado a otros ejercicios que a lo largo de esta intervención seguramente tendremos la oportunidad de nombrar, pero que sí hay algo con lo que quiero terminar para darle la palabra a mi hermano Wilmar, y es que nosotros valoramos mucho el relacionamiento que nos han hecho Alejandra Millán y Tony Yarto. Nosotros nos sentimos parte de la tribu de Incubatur y lo contamos con orgullo. Así que muchísimas gracias a ellos dos, a Jorge, a Héctor, y sobre todo valoramos enormemente la relación México-Colombia, porque entre otras cosas la relación México-Colombia nos relaciona con temas de la literatura de una manera entrañable, pues no podemos olvidar que 100 años de soledad fue escrito en México. Muchísimas gracias y pues tiene la palabra Wilmar. Bueno, muchas gracias. Sí, también como para hablar un poco acá de por qué hacemos este ejercicio. Entonces, mirar también el tema desde las razones del viaje.
Hablemos de dos en este momento. Por supuesto, el éxtasis estético cuando nosotros viajamos, por supuesto que queremos ver lugares bellos. Incluso allí cuando se habla del ver, creo que se está dejando una gran cantidad de sentidos por fuera, pensaría, pero pues la idea con todo esto es vincular todos los sentidos, incluso el corazón tal cual como lo decía el Principito, porque no solo podremos utilizar la vista, y porque si fuera de eso hay uno de nuestros turistas que lo está haciendo sin vista, pues cómo también podrá disfrutar de esas experiencias. Tenemos otros gustos y, como les digo, incluso el del corazón al que le metemos todo a todo este ejercicio. Pero hablar de estas razones del viaje, entonces por supuesto nosotros para mostrarles lugares bellos a los turistas, pues trabajamos el tema del turismo y le hemos agregado el componente literario para dar respuesta a la más importante de las razones del viaje, que son las historias que te brinda el destino, a través de la cual los viajeros se hacen más sabios, mejores personas, más reconfortadas, con mejor carácter y, en definitiva, unas personas mucho más felices. Entonces, realmente, por esto hemos agregado este componente. También allí, para dejar de una vez la claridad desde este momento, cuando hablamos de literatura, entendamos también allí que dentro de la literatura, como lo dice Cabeto, está la música. Por algo tenemos a un premio Nobel de literatura en este momento, como es el cantante Bob Dylan, y por supuesto el tema de las pantallas. Sabemos también, y ya hablamos acá del tema de uno de nuestros principales mentores, Gabriel García Márquez, de hecho también trabajó muchos aspectos relacionados con el cine, de hecho con películas que hizo precisamente en México, fue una de las razones por las que se va a México. Y claramente en su momento, bueno, Gabriel García Márquez decía que tenía un matrimonio mal avenido con el cine, o sea, no podía vivir con él, pero tampoco sin él. Entonces allí hay unos relacionamientos muy interesantes con todo este tema, e incluso también con el tema de tradición oral, entendiendo la tradición oral como literatura. El mismo Gao lo que decía es: y sin embargo me consuela que en algún momento la historia oral supere la historia escrita, y sin saberlo estemos inventando un género que le hace falta ya a la literatura, la ficción de la ficción, lo decía claramente él. Entonces, ¿por qué todo este tipo de cosas? O sea, son industrias, son actividades que saben muy bien contar historias, y creemos que eso le ha faltado al turismo. O sea, realmente sí, en Colombia y muchos destinos, incluso pues no solo de Colombia, del mundo, sabemos que son absolutamente bellos, pero la belleza no basta, como decía José José. Realmente tenemos que llegar un poco más lejos. El éxtasis estético, yo no puedo tener a una persona en éxtasis estético por un tiempo muy prolongado, por lo que tenemos que recurrir a otros temas alrededor de ello. Nosotros, como lo resumimos, este tema es que no solo pueden ser destinos bellos, sino que tienen que ser además destinos sumamente interesantes. Entonces, finalmente es esto lo que estamos como contar historias alrededor de ese tipo de cosas. Uno podría hablar acá de una gran cantidad de ejercicios de la relación, pero si uno mirara, por decir algo rápidamente, una obra, por decir algo, sería El amor en los tiempos del cólera. Pues Gabriel García Márquez, por supuesto, escribe el libro. Para el libro, posteriormente, el afamado director de cine a nivel mundial, Mike Newell, hace la película, y para la película Shakira hace la música con una de las canciones con las cuales se gana uno de los Golden Globe Awards. Entonces, realmente son géneros narrativos que tenemos que vincular y aprender de ellos, a contar historias, a vincular esta actividad a los artistas, a los poetas, a los escritores, a los pintores, que han sabido muy bien todo este tipo de cosas de contar historias. Hijo, la verdad es que lo único que has hecho es abrirme el apetito por descubrir un universo que se ve que es impresionante. Y aquí me gustaría, Tony, que tú, que eres todo un especialista en todo esto de turismo y la tribu que has construido alrededor del turismo, pues que nos ayudes a hacerle las preguntas correctas, porque ahorita realmente lo que tengo son preguntas para 500 años y tenemos un programa de 1 hora. Sí, claro. Claro, mira, la verdad es que, bueno, yo agradezco mucho que Cabet y que Wilmar hayan aceptado estar esta vez en esta mañana, porque efectivamente eso es lo que tienen, que te empiezan a enamorar con su plática, y bueno, la verdad es que acabas queriendo más todo el tiempo. Y creo que hoy en el tema turístico, ese va a ser uno de los elementos fundamentales
el rescatar las tradiciones, las costumbres de los locales, pero sobre todo saberlo contar. El que sepa contarlo bien y que entienda la esencia de los destinos es el que va a llamar la atención primero de los locales, que hacia allá va a ir hacia allá van a ir las primeras salidas de las personas. O sea, cuando podamos salir todos, vamos a salir de casa, pero cerca, ¿no? Y entonces vamos a construir nuevas historias alrededor de nuestros propios destinos. De ahí la importancia del turismo literario, porque es realmente el que cuenta la esencia de los destinos. Y bueno, ahí yo le pediría a Cabeto y a Wilmar que nos contaran un poco de ese realismo mágico que hay en los productos y que nos den algunos ejemplos de productos que han logrado, que han sido maravillosos, como los conciertos, etcétera, etcétera. Bien, hay algo que es meritorio contar, y es que Colombia tuvo una marca de promoción internacional que fue Colombia es realismo mágico. En ese momento yo era funcionario del Viceministerio de Turismo, yo era asesor del viceministro Rueda y del ministro Sergio Díaz Granados, y en una conversación por una urgencia claramente, y era que la marca de promoción turística de Colombia era Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Y llegó un momento en que se agotó esa marca y esa situación se volvió muy estresante para el mismo Viceministerio de Turismo, y en una conversación tan sencilla como cualquiera otra, donde no nos sentamos ni siquiera a trabajar sobre el asunto, había que generarle la marca al país y salir de la situación tan apremiante en la que estábamos, que no va al caso comentarlo, pero había un periodista atacándola claramente y hablaba de las dos marcas del país. Y yo, como creativo, pues recibí la pregunta por parte del viceministro: ¿cuál cree usted que sea la marca de Colombia? Y yo dije, Colombia Realismo Mágico. Y Colombia Realismo Mágico, y hagámoslo antes de que se muera Gabriel García Márquez. Nosotros veníamos de un trabajo que se había hecho del destacamento de las experiencias únicas en Colombia, que lo había hecho Eulogio Ordaz. Yo había tenido el privilegio de acompañarlos, y ellos claramente en el estudio habían dicho que una de las cosas que debíamos aprovechar en Colombia, entre muchas otras, era el tema de Gabriel García Márquez. Entonces, claramente, la marca lo que debía desarrollar como tal era el producto relacionado con el realismo mágico. Tenemos que entender que el realismo mágico es un género de la literatura que Gabriel García Márquez es el mejor exponente. Cuando ya la marca se vuelve la marca de promoción de Colombia y la desarrollan, yo solamente dije la palabra, yo nunca desarrollé ni gráficamente, ni tuve que ver con los videos. Esto fue hecho por otra empresa. Entonces empiezan a generarse los guiones para la literatura, y esos guiones comprenden una región geográfica que claramente es el Caribe. Y ese Caribe se circunscribió mucho al departamento del Magdalena en Colombia, cuya capital es Santa Marta, y que probablemente sea más conocida así. Había un director departamental de turismo, que Fidel Vargas, y gracias a él acoge la idea, y empezamos entonces a desarrollar la deconstrucción de 100 años de soledad, y nos preparamos justamente para que cuando se cumplieran los 50 años de 100 años de soledad, nosotros tuviéramos unos ejercicios a nivel turístico para conmemorar esos 50 años, ya estando Gabriel García Márquez muerto, ¿no?
Es así como entonces seleccionamos unos lugares que comprenden la ciudad de Santa Marta con la Sierra Nevada de Santa Marta, en una comunidad de indígenas Kogi, con quienes interactuamos gracias también a la organización CREATA como fundación y a Swiss Contact e Impulse en Colombia. Entonces nos fuimos donde los indígenas Kogi, y donde ellos encontramos que estaban vecinos una comunidad Aruac en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa comunidad se llama Mulcuacungui. Yo sé que no es fácil de pronunciar. Y ahí empezamos a encontrar el río de aguas diáfanas que se precipitaba claramente por un lecho de piedras grandes, blancas, enormes y pulidas. Y las casas de los aruacos eran tal cual. Este río se llama el río Don Diego y era un hecho providencial. Cuando mirábamos esto, yo personalmente no la podía creer. Y además bajamos por el río. Yo recuerdo, esto es una impronta imborrable en mi alma, estar bajando en una embarcación con unos indígenas Kogi por ese río absolutamente cristalino. O sea, la descripción coincidía. Pero ustedes no se imaginan cuál fue la sorpresa cuando al llegar a la desembocadura al mar, porque el río Don Diego llega al mar, nos encontramos con una playa llena de hierro. La sensación que a mí me daba era que era un componente contaminante de la playa, y me contaron que no, que en la parte alta de la sierra había hierro y que el hierro bajaba y se depositaba en las playas cuando las retornaba al mar. ¿Esto por qué lo estoy contando? Porque me sorprendió enormemente. Es porque la primera vez que llegó la tribu de gitanos a Macondo, llegaron justamente con el imán. Y así fue que nos dimos a la tarea de jugar con imanes para sacar el hierro del río. Y a esto le sumamos posteriormente el municipio de Ciénaga Magdalena, donde claramente sucede la masacre de las bananeras, que es un tema central en la obra, y que esa masacre de las bananeras luego lleva en 100 años de soledad a la firma de la paz de la Guerra de los 1000 días en Colombia, que se hizo en la finca Neerlandia que existe en el lugar. Y en este mismo municipio que lleva el nombre de zona bananera, nos encontramos con la casa un poco destruida, casi que pudiéramos decir un poco mostrenco, el bien, porque estaba abandonado. Pues resulta que esa era la casa de los gringos de la United Fruit Company. Y luego nos fuimos y encontramos un pueblo palafito. Para explicar qué son los pueblos palafitos, están parados en palos, y en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es una reserva de la biosfera, como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta, esta comunidad, que es prácticamente anfibia, nos permitió ubicar a los 17 aurelianos, que claramente en la obra dicen todos eran artesanos hábiles, hombres de su casa, gente de paz. Por supuesto, esto involucró a Aracataca y la casa natal de Gabriel García Márquez y la acequia en un parque lineal que hoy existe en Aracataca. Y luego nos fuimos al otro extremo, por donde Gabriel García Márquez entró con su madre a vender la casa en Aracataca, que se llama el Caño Clarín, en un vía parque que se llama Vía Parque Isla de Salamanca. Hoy existe esa ruta, y esa ruta es un testimonio. Adicional a eso, nosotros tenemos un recorrido en un bus. ¿Qué pasa en el recorrido en ese bus? Cuando las personas se suben al bus, toman
un folleto, y en el folleto se le sugiere con él que se presente con el nombre de la persona que está ahí. Y esa persona que tiene el nombre ahí es un personaje de 100 años de soledad. Entonces te vas a encontrar con Úrsula Iguarán, con José Arcadio Buendía, con Arcadio, con Aureliano Buendía, con Petra Cotes, con Pilar Ternera, con Fernanda del Carpio, con Santa Sofía de la Piedad, con Ramón Viñez, con Gabriel García Márquez, y yo hago la representación de Melquiades, que es el gitano que llegó a Macondo, y con eso empiezo en el bus a mezclar a las personas y a contarles quién es el papá de quién y quién es la mamá y de dónde nació este, y así los vamos llevando hasta llegar a Aracataca, donde ya los ponemos en los lugares que están relacionados con la obra. Mañana tengo que hacer. Posteriormente, al regreso a Santa Marta, hacemos lo que literalmente sucede en 100 años de soledad, que es ya la muerte de todos los personajes. Entonces yo me dedico literalmente a matar a los personajes, a matar a los personajes. Estoy buscando la nota entonces que dice, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos de Melquiades, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Y todos mueren. La gente se baja del bus y se va a comprar el libro, si es que no lo ha comprado ya en Aracataca, y todos se bajan diciendo, yo voy a leerme el libro. Otros dicen, yo me lo había leído, pero yo no lo recordaba. Quedan muchas cosas por relatar de lo que allí sucede y la locura que me embriaga cuando puedo hacerlo. Y adicionalmente tenemos otros eventos que me gustaría que Wilmar me diera la mano allí y contara qué otras cosas hemos derivado de la literatura y de las obras de Gabriel García Márquez, que también tienen una relación muy estrecha con el Comala, como haciendo una analogía con Aracataca, el Aracataca de Gabriel García Márquez y el Comala de Juan Rulfo, aunque él nació en Apulco, pero el desarrollo de su Pedro Páramo es claramente en Comala, y de hecho en Aracataca encontramos una obra escultórica del maestro Hugo Zapata, donada por México, y que claramente está inspirada en ese Comala de la obra Pedro Páramo por parte de Juan Rulfo. Oye, ahí realmente, Cabeto, hijo, esta es una ilustración que nos haces, pues realmente abrir una serie de cosas. Aquí me gustaría, y tío, aprovechando ahorita, antes de darle la palabra a Wilbert, Gerardo tiene unos puntos que mencionar, y Bettina también, que pues es otra experimentada, conocedora de esto, tiene algunas inquietudes, porque hay unos contrastes fabulosos entre lo que tú estás mencionando con una serie de realidades interesantes, y el concepto que han armado yo creo que es sumamente poderoso. Entonces, Gerardo, adelante. Sí, gracias, Jorge. Digo, primero, impresionante y agradable escuchar a Carlos cómo nos lleva y nos transita por estos lugares, y obviamente el turismo literario permite eso, y hoy más que nunca en este proceso en el que estamos, el turismo literario nos permite conocer, nos permite viajar, nos permite estar en esos lugares, vivirlos, y yo diría hasta es posible olerlos de tan cercano que es. Y retomo dos temas, Carlos, que comentabas. Primero, esta frase de vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verle en cuanto ella muriera. Y habla de Comala, un lugar
impresionante que tenemos, uno de nuestros pueblos mágicos, pueblo blanco que permite conocer desde sus volcanes, sus haciendas y poderte meter a su comida, a su gastronomía, una zona impresionante. También se viaja a través de lo que vivieron los grandes autores, ¿no? Por ejemplo, yo diría Gabriel García Márquez, el tiempo que vivió acá en nuestro México. Él iba mucho al Cardenal, a un restaurante en el centro histórico muy famoso que era el Cardenal, y cuenta la historia que tanto le gustaba que le pidió a los dueños que le abrieran uno más cercano a su casa, e inauguró Gabriel García Márquez el Cardenal de San Ángel. O, por ejemplo, viajar en los lugares en donde vivía Octavio Paz, ahí en la zona de Coyoacán, lo que era la casa de Alvarado, y hoy es la sede de la Fonoteca, o la casa de Frida Kahlo, ¿no? O conocer lo que escribe Laura Esquivel allá en el norte, en Coahuila, o ver Ángeles Mastretta con Puebla y todo lo que era Cholula y la ciudad de Puebla, la más sacra de México. O José Emilio Pacheco, ir a la Ciudad de México y recorrer todos estos barrios de la mano de Carlos, ¿no? Yo creo que a través de esto que es el turismo literario, poder viajar hoy, poderse antojar, conocer nuestros pueblos, conocer nuestros destinos, conocer nuestras vinculaciones latinoamericanas, y por qué no, yo dejaría en la mesa en este ejercicio tan interesante, por qué no hacer una red literaria que permita a todos los latinoamericanos conocer aquellas obras en donde el turismo literario permite hoy en día podernos trasladar con la imaginación, trasladar con la historia, trasladar con la vida y poder llegar a esos puntos. Yo dejaría quizá este tema, es muy interesante, pero yo quizá el foro, no sé qué pensarían, pero este foro que es tan rápido, dejarlo como una posibilidad de que los creadores de producto, como Tony Yarto, como ustedes, como Alejandra, que son grandes maestros, que tomáramos esta ancla que es el turismo literario para hacer que la red latinoamericana nos podamos conectar en lo que son nuestros autores y nuestros destinos. Gerardo, gracias, qué bueno que lo mencionas, y ahora sí que te voy a decir, perdónanos por tardarnos, pero resulta que ya estamos trabajando, de hecho, con Cabeto y con Wilmar, con los relatos de los viajes fantásticos de Cabeto y Wilmar. Estos son relatos precisamente literarios sobre diferentes destinos, para precisamente hacer que la gente se imagine. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos las historias en la radio? ¿No? Bueno, pues es un poco la idea, que así como nos ha estado enamorando, y seguramente a ustedes les pasó ya lo mismo que a mí cuando conocieron a Cabeto, quieren escuchar más. Y bueno, pues ya estamos trabajando en eso precisamente para darle fuerza a los destinos, para que la gente empiece a escuchar esas historias y que, bueno, pues se enamoren, y que en cuanto podamos salir, lo primero que quieran hacer sea visitar estos diferentes destinos. Lo mismo va a ser para los pueblos patrimonio de Colombia y los pueblos mágicos de México, obviamente, que ustedes saben que le tengo mucho cariño a los pueblos mágicos de México. Perfecto. Betina, no sé si Betina tenía un comentario antes. Betina, querida amiga. Sí, querido amigo, muchas gracias. Los saludo a todos con mucho gusto. Y bueno, platicarles que este tema del turismo literario pues es tan ancestro que yo ahorita que platicaban Cabeto y Wilmar, pues me remonté a precisamente la Edad Media, cuando quizá, no sé si haya sido el primero, pero uno de los primeros escritos que fueron los viajes de Marco Polo, esto por ahí en la Edad Media, por ahí del 1300 o por allá, que nos invitan y nos incitan pues a conocer el Asia Oriental, Central y más concretamente China, con el detalle que, por cierto, no sé si sabían, pero se comenta que ni siquiera Marco Polo escribió estos escritos, ¿no? Mientras estaba en la cárcel se los dictó a Rustichello de Pisa, que fue quien, bueno, inmortalizó esta obra. Pero como esto que nos das ahorita, pues, luz, Gerardo, para hacer un tema precisamente latinoamericano, yo creo que existe un turismo literario
universal, ¿no? En épocas muy recientes, pues ahorita me estaba acordando, por ejemplo, de los códigos Da Vinci, ¿no? El código Da Vinci, que fue todo un fenómeno en donde sigues encontrando a gente en París queriendo encontrar por dónde corrió el protagonista y entrando al Museo del Louvre, buscando los pasillos donde se recorrió y se hizo esta trama. Entonces, yo creo que, como bien lo comentan brillantemente los ponentes el día de hoy, el turismo literario es algo que nos da para mucho más. Yo creo que lo que ustedes están haciendo, Cabeto, Wilmar, la verdad yo estoy entusiasmada, ya quiero que se levante la cuarentena porque yo quiero ser de los primeros en estar allá con ustedes. Pero yo creo que efectivamente tenemos que ir hacia un turismo primero latinoamericano, como bien lo comenta Gerardo, que nos da para mucho. ¿Por qué no el producto que tienen ustedes empezarlo a ampliar hacia los lugares donde estuvo Don Gabo aquí en México? Y que yo creo que sería algo fenomenal, fantástico, que pudiéramos hacer toda esta exploración derivado de lo que ustedes ya vienen trabajando. Entonces, eran estos simples comentarios y pues felicitarlos. La verdad, yo estoy ampliamente sorprendida y me encanta escucharlos. Gracias. Muchas gracias. Voy a aprovechar y voy a leer un texto que trata sobre lo que acaban de mencionar y de lo cual estaremos encantados. Siempre lo queremos hacer y más con nuestros hermanos mexicanos, pero esto es un texto de William Ospina en un texto que se llama Colombia en el planeta. Lo que dice allí es tal vez la irrupción del pensamiento mágico indígena en el orden del relato lo que marca la diferencia de 100 años de soledad sobre toda la literatura europea, lo que señala el secreto de la fascinación distinta que ejerce sobre la imaginación de todos los pueblos, y por ello se explica que Gabriel García Márquez solo haya sabido contar su saga cuando leyó el Pedro Páramo de Juan Rulfo, el momento en el que el universo mágico ancestral de los mexicanos encontró su lugar en la respiración de nuestra lengua continental. O sea, realmente allí tenemos cosas para hacer maravillosas con ustedes, por supuesto que sí. Y complementando también un poco, o sea, ¿qué hemos hecho nosotros alrededor de todos estos ejercicios? Y voy a tratar allí también de responder incluso unos planteamientos que también se presentaron antes, o sea, porque realmente ¿a qué nos dedicamos nosotros? Nosotros nos dedicamos a crear valor simbólico a los servicios y a los productos que ofrecemos. Entonces, la línea de servicios claramente la hemos explicado ya, el turismo literario, pero tenemos otra línea también en productos que se llama Artesanos de Macondo. Son artesanías derivadas del realismo mágico de Macondo, puestas en valor por la literatura, sobre todo obviamente por 100 años de soledad, pero vinculando también muchas obras también que describen eso, o sea, porque realmente lo que hace la literatura, y como claramente lo han entendido y lo saben ustedes, es que le seguimos las huellas a los autores y a los personajes imaginarios o reales de la literatura, pero también vemos allí que en estas obras está puesta en valor la gastronomía, entonces esto adquiere unas connotaciones alrededor de ese valor simbólico importantísimas. Sin embargo, nosotros le hemos trabajado mucho, por supuesto trabajamos el tema de la gastronomía y lo que se sirve son precisamente los platos que están descritos en cada una de las obras, todo este tipo de cosas. De hecho, de los primeros elementos que aparecen en la obra relacionados con la gastronomía, pues se dice, creo que en la segunda o tercera línea, es el hielo. ¿Y qué sería de la gastronomía y de las bebidas sin el hielo? Pero, o sea, desde allí uno encuentra los platos vegetarianos, porque hay platos vegetarianos en Macondo. Entonces es un tema que es un universo bastante extenso. Sin embargo, hemos trabajado y venimos trabajando un aspecto que es el de las artesanías. Y también, o sea, a través de las artesanías, nosotros, ¿qué queremos hacer? Contar historias, es lo mismo. O sea, realmente lo que nosotros, sí, o sea, finalmente lo que recibe la gente son unas piezas artesanales, pero lo que hay detrás de ellas son toda una historia. Entonces tendríamos que hablar allí, incluso creo que ya los han notado, los pescaditos de oro que tenemos en los sombreros. Es la artesanía más emblemática en 100 años de soledad, sin ninguna duda. O sea, realmente uno mira 100 años de soledad y de la primera línea se da cuenta que el coronel Aureliano Buendía lo que es un militar. Sin embargo,
su rol, ese es su rol más evidente, pero realmente lo que él es un artesano. Y cuando finaliza la guerra de la que Cabeto habló, él a lo que se dedica es hacer pescaditos de oro. O sea, realmente también cuando Alejandra nombró el tema de lo que trabajamos, por eso la empresa se llama Pasaporte, no sé si han visto cómo se escribe, lo escribimos con Z, porque también, o sea, una palabra tan turística como pasaporte, pero si la escribimos así, porque es que también, o sea, realmente el aporte del turismo hacia la paz, o sea, realmente es un tema que ha sido estudiado hace muchísimos años. En 1929 se hizo el primer ejercicio que lo hizo la Asociación Británica de Viajes y Vacaciones, y cuyo lema fue Turismo, Viaje por la Paz, y año a año podríamos hablar de todos los eventos que se han hecho alrededor del tema. De hecho, en este momento tenemos disponible un manual de turismo y paz de la Organización Mundial de Turismo, pero uno diría, mire, si vamos a referirnos a todos esos estudios, yo creo que magistralmente es Mark Twain quien nos da la frase allí de por qué el turismo es eso, y él lo que dice es: viajar es fatal para el prejuicio, la intolerancia y la estrechez de mente. O sea, realmente allí creo que está resumido todo el tema, porque sí, a veces en Colombia, por ejemplo, tenemos muy claro que, claro, tenemos unos acuerdos de paz, entonces los turistas han empezado a llegar, pero también verlo desde el otro punto de vista, cómo el turismo ayuda a construir paz. ¿Y qué clase de turismo? Pues lo que tiene que ser son temas también, por supuesto, calificados, porque sabemos también de el turismo depredador que existe. Pero sin irnos muy lejos allá, y finalmente, o sea, realmente sí, el coronel Aureliano Buendía libra sus 32 guerras civiles, pero finalmente cuando se da el tema de la paz, a lo que se dedica es a hacer pescaditos de oro, y Macondo logra su transformación, prosperidad y paz a través de los pescaditos de oro. Y la frase textual lo que dice en la obra es: consiguió imponer en Macondo el ambiente de paz rural con que soñaba el coronel Aureliano Buendía para morirse de viejo fabricando pescaditos de oro. Entonces estos pescaditos de oro los hacemos con comunidades de artesanos afectadas por el conflicto, y no solo en el Caribe colombiano. O sea, realmente los pescaditos de oro tienen elementos de todo el país: el oro y el dorado, las verdes esmeraldas que llevan en sus ojos, el realismo mágico, las mariposas amarillas que llevan en su cola, y un tema de la filigrana, pero realmente incluso nos los hacen también en el Pacífico colombiano, porque vinculamos a estas comunidades que han sido azotadas por el conflicto en Colombia y que tienen unos artes excepcionales en estos territorios que han sido invisibilizados. Por supuesto, desde allí también estamos generando muchas otras artesanías. O sea, cuando Cabeto habló de los 17 aurelianos, así están descritos, la tercera generación de Macondo, y allí están descritos, todos eran artesanos hábiles, hombres de su casa, gente de paz. Y allí encontramos todas las artesanías del país y más allá del país, porque es que lo que dicen ustedes, o sea, realmente es mirar estos lazos que nos pueden unir como hermanos y que podemos trabajar. Uno en este momento puede ir a muchas partes del mundo donde te hacen la ruta en honor a Gabriel García Márquez, parques en honor a 100 años de soledad. Lo tiene París, lo tiene Barcelona, lo hay en Estados Unidos. O sea, realmente uno dice, todo este tipo de cosas, ¿cómo no las aprovechamos nosotros? En esa misma línea también, y tenemos un proyecto que es bien bello, para también dejar un poco quieto en este momento, no quieto del todo, pero a 100 años de soledad, pero también el amor en los tiempos del cólera. Y el escenario de por supuesto, pues Cartagena es un escenario importante, pues allí se desarrolla más de medio siglo de la novela. Sin embargo, para toda la vida después de ello es que en el río Magdalena se quedan navegando para siempre Florentino Ariza y Fermín Daza. Y hay unos ejemplos allí muy claros. De todas formas, pues mucha gente ha visto también el amor en los tiempos del cólera como una protesta por el daño ambiental del río Magdalena. O sea, realmente solo quedaba el vasto silencio de la tierra arrasada. Y esto Gabriel García Márquez ya en 1981 lo había advertido en el diario El País de España, cuando escribe: la recuperación del río Magdalena solo será posible con la siembra de 59.110 millones de árboles. Entonces creamos una estrategia derivada desde el amor en los tiempos del cólera por la reforestación del río Magdalena. Entonces sembramos árboles a nombre de las personas que nos los compran para que ellos, al igual que y Fermín Daza, tengan río Magdalena de amor toda la vida. Y también estamos incursionando en un tema, en las cartas de amor que escribía Florentino Ariza. Y esto finalmente, ¿para qué lo hacemos? O sea, finalmente también es la forma de seguirnos comunicando con nuestros clientes, porque finalmente todo eso se convierte en una conexión emocional entre los turistas y el destino. O sea, tenemos árboles que ya llevan sembrados 3 años
y los turistas siempre nos dicen, en algún momento de mi vida tengo que ir con mi esposa, con la persona que mandamos a sembrar el árbol, a conocer el árbol que sembramos allí y que ustedes nos están cuidando. Y precisamente también nos lo cuidan las comunidades locales ribereñas a las cuales les pagamos por sembrarlos y por cuidar los árboles para que todos tengamos Río Magdalena y amor toda la vida. Y mire que es una obra que está muy relacionada con lo que nos está pasando en estos momentos. O sea, cuando en su momento el cólera por Colombia, por donde se propagó el cólera por todo el país, fue por el río Magdalena. O sea, realmente fueron más los lugares ribereños a los cuales llegaron. Entonces, por supuesto, entró por Panamá en su momento, que era de Colombia, Cartagena, Mompox, Honda, Ambalema, pero todo por el río. Pero finalmente de esto que nos quedó, del cólera, lo único que nos quedó y que sobrevive, que esperamos que sobreviva por siempre, es una historia de amor universal. Pues, Gerardo, tú dinos, nos quedan 10 minutos de programa y tú eres el mago para cómo sintetizar tanto conocimiento. La verdad es que este panel está genial. Alejandra, muchas gracias por esto. Y ustedes, los hermanos Duque, realmente lo que invitan, y hay que platicarlo con Tony, yo creo que hay que hacer una serie como que todos los días de este tema para poder producir una cantidad de contenido literario que simplemente ahorita decimos que no hay oportunidades en el mundo del turismo. Esta es una grandísima oportunidad para poder aprovechar en este momento. Yo voy a pedir el permiso para que yo tengo algo relacionado con 100 años de soledad y la pandemia. Y quisiera terminar haciendo una descripción de la vorágine, que está en la vorágine, de un amanecer en el llano colombiano, si me lo permiten. A ver, Gerardo es aquí nuestro maestro de ceremonias. No, por favor, Carlos, por favor. Yo creo que es un tema tan interesante. Aquí deberíamos estar con un buen café de las zonas cafetaleras ahí del eje, con un buen café platicando y quedarnos todos los días en nuestros cafés, también chapanecos, para quedarnos ahí platicando toda la tarde, o un buen tequila, o un buen aguardiente, ya más tarde, para escuchar y poder meternos y viajar a través de la literatura y del trabajo que han hecho los expertos que aquí están. Son los expertos ustedes, nosotros escuchamos, los ponemos ante la cámara ahora para que el público pueda escuchar. Y por supuesto, Carlos, adelante, porque justamente estarías dando esta parte de cierre tuyo, y luego tratar de abrir un tema de ideas, de lluvia de ideas, para poder encauzar este valioso ejercicio porque es el más virtual de los ejercicios, pero el que mayor se viaja, el que mayor se tiene hoy a través de la literatura para viajar y para recordar. Entonces, adelante, Carlos, por favor. Bueno, gracias, pero antes hay algo que en una obra conmemorativa de los 80 años de Gabriel García Márquez, una edición muy especial de 100 años de soledad, hay algo que me ha encantado y me gustaría que la pusiéramos alrededor de ese relacionamiento que Gerardo tan generosamente ha planteado, que Tony ha contado de los avances que tenemos y la real complacencia que esto nos produce a nosotros de tener amigos como ustedes. Entonces, Carlos Fuentes, el escritor mexicano, dice: a veces me escribe Gabriel, me asalta el pánico de no haber dicho nada a lo largo de 500 páginas. A veces quisiera seguir escribiendo el libro el resto de mi vida en 100 volúmenes para no tener más vida que esta, Gabo me envió a Italia el manuscrito de 100 años de soledad. Entusiasmado, lo busqué desde Venecia para felicitarlo y no lo encontré. Entonces le escribí a nuestro grande y común amigo Julio Cortázar, quien pasaba el verano en su ranchito de Saignon, una aldea al sur de Francia, sin teléfonos ni telégrafos, un cartero en bicicleta tan incierto como el cómico Jake Stati y un extraño servicio francés llamado El Pequeño Azul, al cual acudí para decirle lo siguiente al gran Cronopio, al argentino que se hizo querer de todos, Julio Cortázar.
querido Julio, te escribo impulsado por la necesidad imperiosa de compartir un entusiasmo. Acabo de leer 100 años de soledad, una crónica exaltante y triste, una prosa sin desmayo, una imaginación liberadora. Me siento nuevo después de leer este libro, como si les hubiese dado la mano a todos mis amigos. He leído El Quijote americano, un Quijote capturado entre las montañas y la selva, privado de llanuras, un Quijote enclaustrado que por eso debe inventar al mundo a partir de 4 paredes derrumbadas. Qué maravillosa creación del universo inventado y reinventado. Qué prodigiosa imagen cervantina de la existencia convertida en discurso literario, en pasaje continuo e imperceptible de lo real a lo divino y a lo imaginario. Y añade, pero en algún rincón debe haber un aureliano con su cruz de cenizas en la frente que venga a protestar contra la crónica del bisnieto del coronel Gerineldo Márquez, corrija los inevitables errores y proponga una nueva lectura radical e inédita de los pergaminos de Melquíades. Un día, querido Julio, me hablaste de la novela como mutación. Eso es 100 años de soledad, una generación y una regeneración infinita de las figuras que nos propone el autor, mago iniciático de un exorcismo sin fin. Y que es un sentimiento de que cada gran novela latinoamericana nos libera un poco, nos permite delimitar en la exaltación nuestro propio territorio, profundizar la creación de la lengua con la conciencia fraternal de que otros escritores en castellano están contemplando tu propia visión, dialogando contigo, dialogando con nosotros. Esto lo hizo Carlos Fuentes cuando sale 100 años de soledad. Pero hay una relación con el tema de la pandemia. Dice, mientras tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niñas y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio, de modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Al principio nadie se alarmó, al contrario, se alegraron de no dormir porque entonces había tanto que hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer y se encontraron a las 3 de la mañana con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenía el vals de los relojes. Los que querían dormir, no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores, se reunían a conversar sin tregua y a repetirse durante horas y horas los mismos chistes y a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo Capón. Voy a saltar. Dice, cuando José Arcadio se dio cuenta que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como se quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaba sano. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Impresionante. Oye, pues, Carlos. La verdad, extraordinario. Pues ahora sí te dejamos a ti, Gerardo, con
el cierre, estamos ya con el tiempo encima y sí, realmente hay mucho que seguir platicando. Será interesante continuar esta conversación. Yo voy a proponer algo, Jorge, porque no podemos dejar tanta pasión y tanta información en una sola sesión. A ver, hasta rimó. ¿Por qué no? Y esa te la dejo a ti, Jorge. ¿Por qué no encontramos un espacio nada más para esto? O sea, un espacio, un foro para que se conversen los libros, para que se conversen los libros que nos llevan de viaje. Un foro cultural de turismo cultural, de turismo literario. Un espacio que ahí podamos meternos y profundizar en los temas que muy bien lo llevaba Carlos, porque el tema da por mucho. También tenemos historia, por lo cual podemos viajar a través de la historia. También tenemos comida, podemos viajar a través de la comida. Betina ahí nos puede llenar de mucha información de este tema. Entonces, yo creo que el ejercicio es impresionante. Yo les agradezco, por supuesto, a los padrinos que han venido incorporando cada uno de los temas. Jorge, pues yo creo que ahora, no sé si dejamos a Betina que sea ahora nuestra madrina nuevamente para algo de comida, para el siguiente foro, pero dejar el gran trabajo que se puso aquí en la mesa, todo esto que nos abrió la ventana, que yo pude viajar nada más escuchando ahorita a Carlos con esta última parte de lo que relataba Carlos Fuentes, poder dejar un foro especial, un horario en donde podamos invitar a los amigos a viajar a través del turismo literario de nuestra Latinoamérica. Yo agradecerles nuevamente el tiempo y adelante, Jorge, para el cierre. Perfecto, oye, pues la verdad es que lo tomo y es una invitación abierta. Tony, tú eres un jugador importante en esto, Betina, tienen mucho que participar. Con gusto podemos crear un espacio especial, definimos a qué horas poderlo hacer y tocar. Tengo aquí en el chat, hay gente en Europa, hay varias personas que han estado mencionando de precisamente este tema de turismo literario a través de la Red Global de Mexicanos que hay en Europa y que dicen queremos participar. Creo que abrieron ustedes un universo que totalmente es fascinante y es lleno de oportunidades. Y en ese sentido, creo que Héctor y Betina han trabajado en el tema de bioseguridad para la próxima plática. No sé si tú puedes hablarnos de eso, Betina, para dejar ya la puerta abierta. Sí, con mucho gusto. Hemos estado ya investigando un poco del tema y bueno, pues si quieres lanzaremos ya la propuesta para el siguiente lunes, querido Jorge, que podamos hablar de este tema de bioseguridad, que es un tema que ya se está generando para la fase lejana de recuperación en el caso de México, pero muy necesaria para el turismo, ¿no? Entonces yo creo que podemos anunciarlo en la semana, si te parece bien, para que podamos tocar este tema de bioseguridad, que es de pues, máximo interés de toda la industria turística del mundo. Pues muchísimas gracias por esto. Ha sido una conversación que definitivamente concuerdo contigo, Gerardo. Esto solamente fue el primer pedacito del primer aperitivo de una larga historia de buenas conversaciones. Gracias a todos ustedes por participar. Definitivamente no hay manera de poderles agradecer. Alejandra, una extraordinaria selección para poder compartirnos todo esto. Tony, definitivamente ha sido una pieza clave y tú, esta tribu que tienes, hay que ver cómo se convierte en la tribu que va a transformar el turismo en el mundo. Muchísimas gracias a todos y pues estamos listos para la próxima semana. Gracias. Buen día a todos. Gracias. 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 Yo dejo en el chat propuesto un viaje que podamos hacer a través de la obra literaria La Vorágine para que recorramos los llanos y la selva. Quedan invitados. Estamos muy agradecidos. Gracias, Cabeto. Gracias. Buen día.